viene a aportar tu estudio del narcisismo a todo este lío? Bueno, efectivamente, el primer punto es sacar a Narciso, o sea, mi relectura lo que hace es sacar a Narciso de esa idea de amor propio, ¿no? Esto es como lo primero. Que es una idea que está, por un lado, uno podría decir, la vulgata respecto al mito de Narciso, lo que en general se piensa del narcisista, que se ama mucho a sí mismo, que está también en algunos autores como Otto Rank, en autores que escribieron sobre el narcisismo antes de que escribiera Freud, su texto de introducción del narcisismo en 1914, en donde estaba ya esta idea del amor que tiene la persona por sí misma, por la propia persona en Otto Rank. Ya en Freud uno puede ver que hay ahí una cuestión que aparece, que es el ideal. Y a mí me parece que ese ideal rompe completamente con la cuestión del amor propio. ¿En qué sentido? Narciso no se enamora de sí mismo, sino que se enamora de su imagen reflejada en las aguas de la fuente, ¿no? Contemos brevemente el mito así. Sí, contá, no, me encanta. Narciso es un cazador muy bello que enamora a las ninfas y a los otros cazadores que andan por el bosque, sí. Rechaza todas las propuestas eróticas que recibe, ya en el comienzo, y cuando nace su madre, Liríope, consulta a la adivino Tiresias y le dice, este niño tan bello, ¿va a llegar a viejo? Podemos pensar por qué hace esta pregunta. Es decir, en la versión de Ovidio, que está en la Metamorfosis, Narciso es un mito que a pesar de estar vinculado al mundo griego, no está ni en Homero ni en Hesíodo, no forma parte de los textos griegos que tenemos, sino que la fuente más importante es las Metamorfosis de Ovidio, que es del año 8 después de Cristo. O sea que ya la fuente importante que tenemos para el mito de Narciso es de la era cristiana, no es griego. Es romano, digamos. Es romano. El Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, Narciso empieza con Liríope, la madre, que pregunta si va a llegar a viejo, su hijo que acaba de nacer, muy hermoso. Tiresias le dice, siempre y cuando no se conozca a sí mismo. Wow. Queda medio misterioso. ¿Por qué le dice que no se conozca a sí mismo? El oráculo de Delfos, mismo? ¿no? Decía lo contrario también, ¿no? El conócete a ti mismo, Conócete ¿no? a ti mismo, sí. Bueno. Está todo este tema del autoconocimiento que da para pensar mucho, esta profecía de Tiresias. Un poco lo más evidente, lo más obvio sería pensar que, bueno, claro, él cuando se conoce a sí mismo, como si fuera cuando ve su imagen en las aguas, muere. Ahí uno podría pensar, ¿se está conociendo a sí mismo o qué es lo que está pasando cuando ve su imagen en las aguas? Él rechaza las propuestas eróticas de todas estas personas, va creciendo, se convierte en un joven muy bello y uno de estos amantes, hay dos amantes importantes en la historia de Narciso. Uno es Aminias, que Narciso lo rechaza y le manda una espada con la que Aminias se suicida con esa espada y lanza una maldición, que sería como la maldición del despechado. Me gusta pensar a mí como el despechado no tiene otra cosa que hacer ya que maldecir, porque ya no puede, si hay algo que el despechado no puede hacer, es hacer sufrir al otro. Eso es el despecho. Claro. El despecho es que ya no está fuera de juego, tal cual, quedaste fuera de la lógica erótica en donde vos podés hacer sufrir al otro. Total. ¿No? Sí. Entonces, cuando ya no podés hacer sufrir, bueno, podés lanzar una maldición. Indiferencia, que sería peor que el odio, ¿no? Como... Claro, pasa que justamente el despecho lo que tiene es que al otro no le importa nada si sos indiferente. Como no podés lastimar con la indiferencia, o decís, bueno, que me vea con otra persona. No le importa al otro. O sea, justamente el despechado es el que ya no puede herir en la lógica erótica, quedó fuera de juego, puede pincharle la goma del auto o maldecir. Total, ¿no? O sea, no es que te dejó, fue a tu perfil de Instagram y te dejó de seguir, sino que no te dejó de seguir, pero te ve y no le generas nada. Tal cual. Peor. Es tremendo. Todos hemos pasado por ser despechados, por supuesto. Todos hemos vivido el sufrimiento de no poder hacer sufrir. Sí. Entonces Aminias, que es como lanza su maldición de despechado y dice que a él le toque amar de este modo y que no tenga poder sobre su amor. Y se suicida. Después está Eco, que es la otra amante de Narciso importante, que la introduce Ovidio en el mito, que es la que justamente solamente puede decir las últimas palabras de lo que escucha, por eso se llama eco. Sí. ¿No? Entonces dice lo último que escuchó, solo puede decir eso, por un castigo que le impuso Juno, que implica eso, no vamos a contar todo si nos hace muy largo. Sí. Entonces, bueno, Eco lo persigue a Narciso por el bosque, Narciso la rechaza en un juego de voces, así con el eco de ella, unámonos, huye, no sé qué, y Narciso cuando la ve venir le dice, prefiero morir que entregarme a ti,
¿no? Que es lo que le pasa al narcisista con la entrega amorosa, prefiero morir que entregarme a ti. Wow. La rechaza, ella se siente avergonzada, humillada y se esconde entre las piedras, y el sufrimiento de Eco, como lo relata Ovidio, es maravilloso porque es el sufrimiento de la persona que es rechazada en la lógica erótica, que quiere decir humillada, que siente que le dio a su amante la posibilidad de quitarle la dignidad. Entonces Total. se siente que ya no vale Sí. nada, ¿no? Es algo muy de Huele. la cuestión del rechazo en la lógica erótica, que es para mí la sombra de Narciso, porque Narciso en realidad nunca es rechazado Claro. por la imagen que él ve en las aguas, o sea que lo que dice a Minias, que a él le toca amar de este modo. Narciso, cuando ve su imagen en las aguas, finalmente les tira los brazos para abrazarla y ve que la imagen les tira los brazos. Claro. Entonces yo digo, Eco es una parte de Narciso, es la herida narcisista. Claro. Forma parte de algo que está en la lógica narcisista, que es una tercera lógica, que no es ni la lógica amorosa ni la lógica erótica. Porque no hay un otro, ¿no? No Yo termina de creo- haber un otro, digamos. Creo que no hay un uno mismo, más que no hay un Bueno, otro. no hay uno mismo también, sí. En realidad, porque estamos acostumbrados a pensar que Narciso solo se ve a sí mismo, entonces no ve al otro. Y yo lo que digo es, Narciso está tan capturado por esa imagen ideal que en realidad desaparece, se suicida, se arroja a las aguas, y el que desaparece en la lógica narcisista es el propio narcisista, Total. que se pose- arroja a sí. las imágenes, a la imagen de ese ideal, que uno podría pensar es un ideal construido vía un otro, que es la madre. Claro. Es esa liríope que aparece al comienzo, diciendo que bello que es mi hijo, que se siente hermosa con su embarazo, Sí. completa, ¿no? ¿De quién es esa completud, esa idea del narcisismo como la completud? Es de liríope en Sí, realidad. No es total. el narcisismo de los padres. Freud esto habla mucho del narcisismo de los padres. Es un mal hereditario el Recontra, narcisismo, ¿no? Es la recontra. madre que puso ese ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa para mí con el narcisista? El narcisista no se ama a sí mismo, se enamora de su imagen, se suicida, le entrega su vida, le entrega su cuerpo a esa imagen con la que en realidad quiere cumplir. Sí. En el mundo narcisista, para mí, en el mundo narcisista. En el mundo. En No el hace falta mundo, en decir- la vida del narcisista, ese suicidio no se da una vez como si fuera que se mata, sino que es cada vez que la persona sacrifica su cuerpo o su vida en pos de la imagen. Es decir, cada vez que nos tiramos pastillas o café para rendir para el examen, para la nota, para sacarse, Total. o le metemos nuestro cuerpo en un quirófano por la imagen de nuestro cuerpo. Eso no es culto al cuerpo, como a veces se dice, el Total. narcisismo del cuerpo. No, eso es culto a la imagen del cuerpo. El cuerpo está sacrificado en el quirófano. Sí, Cada vez totalmente. que sacrificamos nuestro cuerpo, sacrificamos nuestra vida para cumplir con el ideal, para cumplir con esa imagen. Entonces, en este sentido, el narcisista no es un egoísta, porque el egoísta lo que hace es priorizarse a sí mismo por sobre lo demás. Sí. En caso extremo podríamos decir sin miramientos, ¿no? Sí, Es sí, el sí, egoísta. sí, sí. Pero si no, lo que hace un ser humano egoísta normal es priorizarse a sí mismo, y lo que hace el egoísta es postergarse a sí mismo para ser amado El por el narcisista. otro. El narcisista, El perdón, narcisista, lo dije mal. perfecto. Lo que hace el narcisista es postergarse a sí mismo para ser amado por el otro. El narcisista está como objeto de amor, no como sujeto de amor. Claro. No es el que se ama a sí mismo, sino que es el que necesita ser amado, Claro. y el que posterga su verdadero sí mismo, que sería su cuerpo, a mi juicio, su vida, Sí. para ser amado por el otro. Entonces, creo que el narcisismo y el egoísmo se oponen. Sí. Esto es lo que de algún modo digo, bueno, creo que puede, digamos, creo que es relevante algo del descubrimiento del sacrificio de Narciso para una persona en función de priorizar, de empezar a priorizarse, empezar a justamente captar todos esos aspectos en los que nos postergamos o nos sacrificamos para cumplir con esta imagen, Sí. y entender que detrás de eso no solamente no hay amor propio, sino que lo que hay es algo que creo que nos atraviesa a todos, porque yo creo que narcisistas somos todos, así como todos estamos atravesados por la lógica amorosa y la erótica, todos estamos atravesados por la lógica narcisista, Sí, re. que es un momento en el que en realidad buscamos ser amados, pero de fondo lo que pasa es no nos sentimos amados, creemos que tenemos que trabajar Eso es para tremendo. ser amados, Tremendo eso. que no podemos ser amados solamente siendo, ¿no? Tenemos que hacer algo para ser amados, y lo que hay de fondo es un autodesprecio muy grande, Autodesprecio. incluso un falso self, diría yo. Sí. Yo creo que cuando el narcisista cumple con el ideal,
no solamente no obtiene una fiesta egoica, como se le supone, sino que lo que obtiene en realidad es como un alivio de que pudo tapar una vez más Sí. la imagen degradada que tiene de sí mismo. Tremendo, sí. Entonces, me parece que realmente comprender la lógica narcisista y comprender todos los aspectos en los que todos somos muy narcisistas implica, por el contrario, a veces tomar el egoísmo como un camino de cura. Totalmente. ¿Se entiende? Bueno, ahí donde el egoísmo, como esto que te charlaba el otro día, ¿no? Como que el egoísmo tiene tan mala prensa, pero digo, somos, digamos, no podemos referirnos a nuestra condición de seres con ego sin que eso sea algo negativo, ¿me entendés? Como que no existe la palabra, porque si vos decís egoico, siempre en el diccionario está mal aspectado, lo mismo con el egoísmo, está mal aspectado, es como un exceso siempre, ¿no? Como algo que nos puede hacer caer en un lugar de vanidad o de ¿cómo es esto? Como no es orgullo, pero es como arrogancia tal vez, o de menospreciar a los demás, digo, ¿no? Como parecería ser que si nos queremos a nosotros mismos, nos pensamos mejores que los demás, ¿no? Como una culpa de sentirse bien, casi te diría, como y que me parece que hay un aspecto del narcisismo que estaba bueno que habías puesto en el libro también, era el hecho de la falsa, no la falsa compasión, de la compasión narcisista. Sí. Que es interesante como esto de Narciso, como juega el papel de una compasión que no se tiene ni siquiera a sí mismo, ¿no? Como una búsqueda porque, digamos, la compasión sería como poder ver qué sé yo, la debilidad o la vulnerabilidad en la otra persona y perdonarla, o la piedad, ¿no? Como por ahí va por ese lado, creo. Y él de alguna manera es como que es tan fuerte la manipulación que se autoejerce para cumplir con esa imagen que incluso le adjudica a la otra persona, dice como la otra persona, esto igual vos lo vas a hacer mejor, pero digo como la otra persona necesita que yo cumpla con esta imagen porque si no, pobrecita. Tal cual. Le voy a romper su cajita de cristal de alguna manera, Tal cual. ¿no? Entonces digo, qué nivel de manipulación que a veces ejercemos por no poder ver nuestra propia tierrita abajo de la alfombra, siento, ¿no? Exactamente. Como... Exactamente. Efectivamente hay algo como, no decir, no es una ironía hablar de compasión narcisista, pero efectivamente hay algo de una manipulación en esa compasión Exacto. narcisista. No es lo mismo que uno podría decir el amor Muy compasivo. interesada la compasión, ¿viste? Qué rara esa... Tal cual. Lo que le pasa al narcisista también es no tolera los agujeros o los vacíos del otro. Quiere tapar el vacío del otro. Es Claro. yo voy a estar siempre que me necesites. Llámame y voy corriendo para tu casa. Total. ¿No? Es no soportar el momento en que el otro se encuentra con un vacío del otro y no llenarlo, ¿no? Eso, imagínate que estamos Dejarlo como... crecer al otro. Total. Además, había una frase que no sé que vi en las redes, en algún lado bastante superficial todo, pero buena frase, igual decía como, yo no soy lo que yo pienso que sos, yo no soy lo que vos pensás que soy, yo soy lo que yo pienso que vos pensás que yo soy. ¿Me entendés? O sea, el enrosque, o sea, Sí. yo estoy cumpliendo con expectativas que asumo que vos tenés de mí, ¿me entendés lo que te digo? Sí, Como tal decís, cual. ¿y cómo carajo yo sé las expectativas que vos tenés de mí? ¿Me entendés? Si no sé ni las que yo tengo de mí mismo, no me conozco ni siquiera a mí del todo, como para decir, bueno, quiero ser esto y estoy en paz con esta imagen que estoy proyectando, porque yo siento que igual la proyección es medio inevitable. Vos querés ser doctora en filosofía y hay una imagen que la asocias a eso, ¿viste? Sin duda. Medio necesario. Yo también quiero hacer esto, bueno, hay algún referente o lo que sea. El tema es que te asumas también como los agujeros de esa imagen. Esto es lo que Narciso no puede asumir, ¿no? Entonces, como, desde este lugar es como esa forma de vincularnos, en la que estamos todo el tiempo como, en inglés se dice como second guessing, ¿viste? Como asumiendo cosas de las que nadie dijo, nadie habló, nadie no sé qué. Como nos juega muy en contra porque nos aleja más de lo que... Nos hace elucubrar mucho más de lo que el vínculo pide muchas veces, ¿viste? Tal cual. Entonces es como que quedamos en un lugar re abstracto y fantasioso muchas veces por no poder, creo yo, vernos en nuestra propia precariedad y nuestra propia carencia y aceptárnoslas a nosotros mismos. Entonces proyectamos que eso no se... Como yo no me acepto mi vulnerabilidad, asumo que el otro tampoco la va a aceptar, ¿me entendés? Entiendo perfecto. ¿No? Entiendo perfecto. No soportamos tampoco pensar que se pueda caer la idealización que suponemos el otro tiene de nosotros y en realidad ni siquiera sabemos qué es cuál es esa No idealización sabemos, y de pronto le pones un límite al otro, le decís que no a algo, Total. ¿no? Que es lo que el narcisista no puede hacer. Decir no. Totalmente. Decir no, le decís que no, como un buen egoísta, y resulta que el otro no se enojó.
No se enojó, es una No locura se eso. enojó, No eras entonces tan podías importante. decir que ¿Viste? no, Como, ¿no? sí, como total, es tremendo eso. Que es esto que decís vos, el otro piensa que yo pienso que, bueno, y ahí nos perdemos, la verdad, la verdad es que no, vos creíste que el otro se enojaba, si le decías que es un loop infinito. Y bueno, esto que te comentaba de las comunicaciones, cómo se fueron como virtualizando de alguna manera, y como el factor presencia, que es lo que decíamos, lo que demanda la presencia, demanda presente, y a veces la ausencia de esa presencia, que sería la virtualidad, nos permite fantasear mucho más, y el vínculo a veces se embarra con un montón de, como de proyecciones, idealizaciones, miedos, lo que sea, que no se pueden blanquear o que no se pueden a veces actualizar en un presente tipo que no te permite escapar. Entonces me parece que está bueno eso, pensarlo en términos de los vínculos virtuales que hoy tenemos, y como toda la especulación que generaron las redes sociales respecto de los vínculos, respecto de aquellas imágenes que muchas veces vienen empaquetadas en marcas, ¿no? O marcas que componen imágenes que utilizan personas que serían influencers, digamos, para ocupar lugares, para redefinir las imágenes perfectas que cada uno va teniendo. ¿Qué es hoy una persona exitosa? Bueno, una persona que vende su vida, por ejemplo, ¿no? Un influencer, por ejemplo, por decirte algo así, ¿no? ¿Quién es una persona sana? Una persona que toma un montón de jugos verdes por día, ¿me entendés? Nadie habla de si esa persona o si el influencer después de que apaga la cámara se larga a llorar, ¿me entendés? O sea, no hablamos de la sombra del influencer, hablamos solo de la perfección de esas imágenes que están circulando en lo virtual, que nos permiten constantemente ejercer cierto nivel de especulación, ¿no? Quiero decir, esto de que Instagram, a mí me divertía la relación de Instagram con el lago, o con la laguna en la que Narciso se ahoga, porque me parece que como Instagram es un lugar medio en el que circulan imágenes constantemente, imágenes de perfección, imágenes que ejercen a veces imperativos sobre nosotros. Entonces, cómo poder darnos cuenta a veces que sacrificamos cuerpo, sacrificamos tiempo, sacrificamos nuestros ritmos, que es fundamental, sacrificamos nuestra paz mental muchas veces también, en pos de cumplir con ese desfile de imágenes que sentimos que es un lugar en el que no queremos faltar, ¿no? Como que queremos siempre pertenecer a ese lugar, y subordinamos y empezamos a explotar a nuestro cuerpo, a nuestra propia vulnerabilidad muchas veces, en pos de cumplir con ese objetivo, cumplir con ese ideal, porque no nos permitimos vernos en nuestra precariedad, según mi opinión, de vuelta, ¿no? Si pudiéramos tener un proceso de sinceramiento con nuestra propia sombra, por decirlo así, no tendríamos todo el tiempo que salir a justificar que somos buenos, ¿no? Salir a justificar que cumplimos, salir a justificar que queremos ser amados. Todo el tiempo esa sed de amor, ¿no? Que tiene el narcisista, como esa búsqueda de validación todo el tiempo, ¿no? Como no hay una validación interna nunca, ¿no? Es como siempre se pone el éxito social o el éxito, mismo la autoestima. No sé si ni siquiera tiene una autoestima el narcisista. Creo que tal vez no, porque nunca tiene eso de la madre, que tal vez podemos meternos un poco también en eso, de Líope, ¿no? Versus Narciso. Líope, madre de Narciso, Venus, madre de Eros, ¿no? Sí. Entonces, como Narciso nunca logra, o sea, él nos entrega a Eco, ¿no? Como él dice, prefiero morirme antes que entregarme, creo, y ahí corregime si no, ya te doy pie a vos, porque como no tiene deseo, piensa que si pone en juego que si se expone al mundo del deseo, se pierde a sí mismo, ¿no? Exactamente. ¿Es por eso? Sí, va por ahí. Yo hago una contraposición entre Narciso y Eros, ¿no? Digamos que toda la primera parte del libro es Eros versus Ágape, si querés, es el amor y el deseo, y después aparece un segundo enemigo del deseo, que es Narciso, que no es equivalente al amor, si bien uno puede pensar que hay unas cuantas relaciones, ¿no? Retomo lo de las madres. Tampoco es deseo, ¿no? Después tampoco es deseo, y esto es clave, y por eso estoy totalmente de acuerdo con tu interpretación. Narciso no puede poner en juego su propio deseo, por lo tanto teme quedar atrapado en el deseo del otro. ¿Por qué no puede poner en juego su deseo? No puede poner en juego su deseo porque está capturado por la imagen, y porque está capturado por esa imagen y por esa madre, podemos decir, como imagen
Y volvemos también a esto que decías vos antes, muy interesante en relación a el lugar infantil como un lugar que se opone al deseo. Claro, ¿no? total, sí. Esa madre, ¿no? Eros traiciona a Venus cuando se casa con Psique. Psique es la enemiga de Venus y Cupido o Eros, a espaldas de la madre, la hace su esposa, Sí. y la traiciona a la madre, ¿no? Sí. Hay algo con la lógica erótica que implica traicionar a esa madre que lo que hace, digamos, la figura de la madre como un otro que pone esa imagen y que también amenaza con una cierta fusión. Total. Y amenaza con la desindividuación. Eso, por eso modo, ¿no? la falta de deseo también, ¿no? Creo, me parece. Entonces, volviendo sobre esta, vos decías Liríope y Venus, la contraposición entre Liríope y Venus, yo digo, está la madre erótica y la madre narcisista que se contraponen. Sí. Venus es la madre erótica. ¿Qué es lo que hace Venus? Venus envidia a Psique, entonces le dice a su hijo Eros Cupido, ayúdame a vengarme y enamorarla del tipo más asqueroso del mundo. Cupido la ve, le gusta a él y se clava la flecha y la traiciona. Todos ¿no? aspectos del lado del deseo, ¿no? Totalmente. Sí. Por eso, que estamos en el mundo de Eros, Venus es obviamente ultra erótica y por eso envidia y por eso le muestra a su hijo que quiere algo fuera de él. La envidia de esta Psique, tiene los ojos puestos en Psique, no en el hijo. Total. Está envidiando a otra, está deseando otras cosas. Entonces, ¿qué hacen eso? Bueno, le muestra un objeto de deseo afuera. Claro. Hace circular, y por eso Eros es Eros. ¿Qué es lo que no hace la madre narcisista? Este procedimiento. O sea, la madre erótica en este punto, en nuestra vida cotidiana la vamos a ver en esas madres que quizás no están todo el tiempo pendientes de los hijos, están haciendo su vida, su carrera, sus cosas, quizás que son madres que los hijos quedan un poco ávidos de recibir la atención de esa madre. Claro. ¿no? En contraste con la madre narcisista, que es la que llama 5 veces por día, y el hijo dice, esta pesada de mamá. Total. La madre erótica no es así, la madre erótica se hace desear, incluso por el hijo. Se le escapa un poco al hijo. Claro. Sí. Entonces, no digo que nadie zafa acá, ¿no? No. Esto está clarísimo. Que mejor vaya uno a saber. La madre narcisista es la clásica madre incondicional que se identifica con el hijo, no lo envidia, no envidia. Si el logro del hijo es el de ella, qué sospechoso. Un celo, ahí, ¿no? Un celo potente ahí el celo. Hay un celo potente. En la versión de Calderón de la Barca es Liríope la que castiga a Eco y no Juno, ¿no? Hay algo de que lo mantiene, y incluso en la versión de Calderón de la Barca, la madre lo encierra a Narciso en una cueva cuando recibe la profecía esta de Tiresias, que le dice que es peligroso, que puede correr algún riesgo, se encierra con el hijo en una cueva, y Narciso no ve a nadie, a lo largo de todo está secuestrado. Me parece una imagen brillante para pensar el narcisismo. El narcisista está secuestrado por el ideal, por eso no puede poner en juego su deseo, no puede aparecer como sujeto del deseo, porque está tan capturado por esa imagen que si vos le decís a un narcisista si desea ser médico, ponele que ese sea el ideal de la madre, que por decir un clásico, que el hijo sea médico, un narcisista no sabe si desea o no desea ser médico, sabe que tiene que ser médico, hay algo que se le anticipa su deseo, él tiene que cumplir con el ideal antes de que pueda aparecer algo del deseo, ¿no? Es como más fuerte que el deseo, la necesidad de cumplir con ese ideal. En ese sentido, un narcisista honesto te va a decir, yo no me puedo hacer esa pregunta. No puedo hacerme la pregunta por si quiero o no ser médico. Entonces la madre narcisista es esa madre que se encierra con el hijo, muy incondicional, muy identificada con eso, y que se fusiona en esas aguas en las que se muere Narciso. El Liríope es la flor de agua, ¿no? Y el Narciso es hijo de esta ninfa del agua y de Cefiso, que es un río también, es la personificación de un río. Que encima hubo una violación, fue de una manera medio... Exactamente, Cefiso la viola. Sí. Liríope es la madre víctima también, que tiene secuestrado al hijo, ¿no? No, es tremendo, o sea, estás contando la historia de mi vida, o sea, directamente. Bueno. Mi vieja una vez me dice... Yo cuando somos 5 hermanos nosotros, me dice, cuando ustedes eran chiquitos, yo los quería meter en una jaula, me dice. Acá, Narciso, acá. Por suerte son 5. Flecha. Agradece que sean 5, porque eso es fundamental. Si eras uno solo, Narciso no tenía hermanos. Sigo viviendo con mi vieja, olvidate. Bueno. 29 años. Sos joven todavía. No, ahora estoy viviendo solo, pero si fuera hijo único, no estoy acá. O sea, ¿no?
No, la locura. Pero bueno, es eso. Es de manual, o sea, como que tipo, cada uno puede como elegir su propia aventura. Elige tu propia madre. exacto, Madre erótica, madre narcisista. Tengo un no grupo. sean tímidos, como que llévenlo a donde más les cómodo les sea. Vos que estás también muy cercano de todo lo que es el pensamiento simbólico, es un símbolo de esa indefinición, Total, de esa sí, sí. simbiosis, ¿no? En el agua no hay primordial. límites. Sí. Tal cual, y es lo primordial, venimos del agua, tanto ontogenéticamente como filogenéticamente, es decir, Sí. tanto como individuos como Total. especies salimos Sí, del sí, agua, sí. ¿no? 100%. Entonces, bueno, el agua es ese lugar de fusión, es ese lugar, es ese paraíso en el que en realidad estamos muertos, porque Total. el deseo aparece cuando nos caemos de ese paraíso. Total, sí. Entonces, bueno, el narcisismo es, bueno, esas fuentes de agua, esa liríope con la que él cuando muere se transforma en una flor de agua, que es lo que es la madre, ¿no? Claro. O sea, Se esa fusiona de identificación con la madre implica la muerte del sujeto. Claro. Bueno, es un poco, a veces yo me acuerdo un amigo tenía una gata que tuvo 5 o 6 hijites, y parece que por alguna razón se los comió a todos. Como que el arquetipo de la madre devoradora, la mantis, ¿no? Todo esto que Tal también cual. estaba ahí, como cierta, no sé, yo relaciono a veces con una madre que está frente a la posibilidad de morir ella también, ¿no? Porque se disuelve ella también como su único valor tal vez, ¿no? Como su única forma de validarse es a través de sus hijos. Exactamente. Entonces, que sus hijos se desprendan de ella es todo un problema, ¿no? Totalmente. Por eso la primera narcisista de un narcisista es la madre. Por eso yo digo esto del narcisismo Claro. es un mal hereditario, es el narcisismo Total. de los padres. Es Porque tremendo claro, eso. también es que esa madre está muy atravesada por la lógica narcisista que necesita devorar Claro. a ese hijo, Sí, ¿no? sí, sí, que sí. digamos, es que ella misma no es un sujeto de deseo como es Venus. Sí. ¿No? Hay algo, está atrapada y quizás se sintió frustrada en el cumplimiento del ideal y ahora se lo tiene que cumplir el hijo, el ideal. Y hay algo también ahí, tal vez sí, tal vez no, me da la sensación de que como una especie de sabiduría en la madre, a veces puede pasar, depende de la situación más como exterior, de recursos que hay disponibles, ¿no? En el caso de los animales, digo, como los otros animales que no son humanos, como de comérselos porque son débiles por ahí realmente y como van a tener problemas para sobrevivir o que no van a poder sobreponerse a los obstáculos o porque hay presas afuera, entonces es como una cosa medio de volver, como de una energía que tal vez no está lista para ser como ejercida en la tierra, ¿viste? Y como lo tiene que recoger de vuelta porque es como lo mejor para el ecosistema, ¿me entendés? Wow, ¿no? Como Algo ahí, no sé si tiene algo de eso, ¿me entendés? es interesante, vos decís que eso es así biológicamente ocurre en el mundo biológico. Pienso que puede tener que ver con eso, porque no es que la madre, en el caso de los animales, porque los animales no están, no sé si se pueden victimizar los animales, digo, una madre victimizada Sí, puede sí, hacer sí. esto con sus hijos simbólicamente, pero una madre animal se come a sus hijos literalmente, digamos, ¿no? Entonces es como... Es interesante para pensar la sombra de la idea de protección, ¿no? Claro. Solemos pensar que proteger es siempre algo tan amoroso y que Claro. realmente la protección también puede llegar a estar vinculada a ese devorar. Totalmente. Me totalmente. parece... Validar tu... A mí me pasa también, me ha pasado, tengo luna en Escorpio y como el Escorpio es mucho esto de las fusiones, agua, todo eso, como el límite, y todo esto de buscar un lugar en el que yo me valido a través de ser indispensable para otra persona, ¿me entendés? Como la madre, o sea, como yo soy indispensable porque no le doy oportunidad de no ser indispensable a mis pobres hijos, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. como que me es cómodo ponerme ahí porque también es como que aparezco yo, ¿no? Aparezco Tal yo. cual. Entonces ahí es loco eso. Pones una frase en el libro muy buena que dice, quiero misericordia, no sacrificio, que la dice Jesús, según entiendo, y la relacionas con el cuento de la sirenita, que ya como que ¿se sacrifica o es misericordiosa la Yo digo que es sirenita? misericordiosa, Es misericordiosa. justamente. Yo hago como que el sacrificio queda del lado del narcisismo y la misericordia del lado del amor, ¿no? Son dos Ok. opuestos de Eros, pero son dos opuestos distintos, Sí, ¿no? ¿en No es qué lo sentido? mismo el punto en el que uno se sacrifica por... No es lo mismo investir una imagen que Claro. investir un objeto real. Claro. El narcisista inviste una imagen y por esa imagen se sacrifica. En la lógica amorosa se inviste un objeto, una persona, objeto digo como... Sí.
y se compadece. Está la lógica de se lo ve en su vulnerabilidad y aparece la lógica de la piedad y la compasión. Se ama esa imperfección, se ama esa fragilidad. En el Evangelio de San Mateo, que es mi preferido de los 4, aparece esta frase: quiero misericordia, no sacrificio, ¿no? Sí. Nada, a mí me servía sobre todo para hacer esta contraposición entre misericordia y sacrificio. Y tomo el cuento de la sirenita. ¿Qué es lo que pasa en el cuento de la sirenita? La sirenita se enamora del príncipe humano, ¿no? Hablando de idealización, sí. ¿no? Ese mundo humano. Total, que, sí, ay, sí, qué sí. maravilla. No, es tremendo. La caverna humano. de Platón casi te diría. Y a cambio de conseguir las piernas, pacta con la bruja del mar que le sustrae la voz, ella que era tan cantarina, le sustrae la voz a cambio de darle las piernas para que ella pueda ir a conquistar al príncipe. Pero si ella no conquista al príncipe, va a morir. Esto es lo que incluye el pacto en el cuento de Andersen. Sí. Tal como lo cuenta Andersen, Disney, sí. Por eso, porque Disney le pone un final feliz, por supuesto, y las partes más densas las saca. Total. Gracias, le agradecemos a Disney, porque yo sufrí mucho en mi infancia viendo la otra, y cuando vi Disney sentí redimido todo. Pero y el Rey León ni te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella no logra conquistar al príncipe, el príncipe se casa con otra. Y las hermanas consiguen ir a hablar con la bruja del mar y dar como un changüí para la sirenita, que es que si ella logra matar al príncipe y derramar la sangre del príncipe por las piernas de ella, hablando de la sangre y el eros que hablamos, ¿no? Sí. Si ella logra derramar la sangre del príncipe por sus piernas, puede volver al mar. Y ella no logra hacerlo. Lo ve, todo bien, él no la ama, se casó con otra, pero ella no lo puede matar. Sí. Y ahí aparece la compasión de la sirenita. Es un relato sobre la compasión. Se podría despechar, pero no. Podría tener el mismo destino que el que lo condena a Narciso, pero no. Muy bueno, ¿no? Muy buen comentario. Efectivamente, no se despecha de algún modo, sino que no quiere hacer correr la sangre, sobre todo de él. Me parece muy importante esa imagen de hacer correr la sangre, por cómo creo que está vinculado eso con el desgarramiento de los velos y con la lógica erótica. Sí. Se contrapone mucho a la lógica compasiva. Sí. No correr la sangre, sostener el velo, que no se desgarre la piel, que no se derrame, aparte está toda esta cosa, el derramamiento de la sangre. Sí. Y ella es, digamos, de alguna manera premiada por esto, sí. Y se convierte en hija del aire. En lugar de desaparecer en forma de espuma, que era el destino que iba a tener ella si no lograba conquistar al príncipe, se convierte en hija del aire, que es interesante que también ahí ella muere de un modo incruento, es decir, no sangriento, claro. ¿No? Se convierte en algo etéreo, algo donde toda la lógica de lo incruento que está vinculada a la piedad, ¿no? Claro. Del sin sangre. Y también está la figura del Cestis ahí, que también da su vida por Admeto, que Admeto es una tragedia de Eurípides muy buena, en donde Admeto está buscando a alguien para que lo reemplace a él en la muerte. Le dan esta opción de que si consigue otro que esté en su lugar, él no muere, puede seguir viviendo. Wow. Les pide a los padres, no pueden morir por mí, ustedes ya son viejos. Los padres le dicen que no. Tremendo. De ninguna manera. Es buenísima toda la fundamentación después del padre. Padres eróticos. Padres re eróticos que después cuando él baile, la mujer es la que da su vida, el Cestis le dice yo voy, y da su vida, que después es restituida a la tierra por Heracles, por Hércules, que es muy bueno ahí, digo, como en ambos casos, esa compasión, o sea, el que da la vida, le es devuelta. Sí. Si uno da la vida, o sea, hay algo, por eso también me interesa tomar ahí el Evangelio de San Mateo, porque eso es algo muy de la lógica del mensaje de Jesús, que tiene que ver con que el que dé la vida por mí, le va a ser devuelta esa vida, ¿no? Que no es necesariamente sacrificio, porque sacrificio, o sea, uno asociaría dar la vida con ser una persona sacrificada, ¿viste? En general, pero vos lo usás al sacrificio, se lo adjudicás a Narciso, en tanto sacrificio por la imagen. Exactamente. Y la misericordia la relacionás con este acto de desinteresado, de alguna manera, como de compasión absoluta. La prueba de que no es sacrificio es que les devuelven la vida. Claro. Justamente, termina no habiendo sacrificio. Si uno realmente entrega su vida desinteresadamente y amorosamente, no que le estás entregando tu vida a la imagen para cumplir con el ideal, sino que si realmente hay, digamos, y entregar la vida... No desde la vulnerabilidad también, ¿no? Son casos muy extremos, estos de entregar la vida, efectivamente dan la vida, mueren, ¿no? Pero uno da la vida
Sí, simbólicamente. Cada vez que das ¿no? su tiempo. Claro, total. Cada vez que das tu tiempo, das Tu tu presente, tiempo de vida, que claro. es escaso y que no vuelve, totalmente. Digo, dar es dar la vida, tomándolo así, ¿no? Totalmente. Como dar el tiempo, dar la vida, dar... Total. Entonces, me parece que estas leyendas muestran eso, que el que da, le es devuelto. El asunto es eso, ¿no? Da cómo, ¿no? Porque es el cómo y es el quien da. ¿Cómo se diría? Como conectando con su vulnerabilidad más profunda, porque, digamos, la Sirenita está partida en dos, digamos, está desenamorada, rechazada, está en la mierda, lo que se diría, ¿no? Y tener el gesto tan noble de, en esa situación, sacrificarte no, ser misericordiosa, habla de un desprendimiento de la propia persona tal que es como, es la compasión, ¿no? O la empatía como perfecta, si querés. Digo, conectando desde la vulnerabilidad y desde la Tal cual. carencia. Ahora, Narciso, digo, ella tiene este momento y se transforma en algo, entre comillas, mejor, ¿no? En algo más elevado, por este gesto que tiene, ¿no? Sí. Desprendido, etc. Narciso, por el otro, desaparece, ¿no? ¿Por qué? Yo pienso que es porque él no se sacrifica conectando con su vulnerabilidad. Se sacrifica esquivando su vulnerabilidad, ¿no? Tapando su vulnerabilidad con la imagen esa a la que él se sacrifica, ¿no? De alguna manera no es auténtico consigo mismo, ¿no? Muy lindo. Esta otra persona sí está, la Sirenita está siendo auténtica consigo misma en un nivel que de alguna manera como que está asumiendo el sufrimiento de toda la humanidad, casi te diría, como una cosa de verdadera entrega. En cambio, Narciso entra en esta lógica más de, si querés, del amor, estos puntos que tocaba, el amor de la filia y del ágape y demás, con Narciso por el hecho de la cobardía que a veces implica. No es que Narciso sabe que es cobarde, no sabe que es cobarde, pero está siendo muy cobarde de alguna manera, ¿no? Porque se está ocultando, ¿no? Sí. Y está poniendo esa vitrina a la que busca como suscribir todo el tiempo, como miedo a asumir que él no tiene un deseo, entonces como que no es un individuo de alguna manera. Entonces eso es muy fuerte también. Entonces me da a pensar que la Sirenita entiende su sufrimiento desde su individualidad y desde ahí parte como al todo, si querés, y se eleva y se transforma en algo etérico. Y Narciso nunca puede salir de su propio enredo, de alguna manera. Entonces por eso es que para mí es que no... que su transformación es su disolución, ¿no? Es un sacrificio que lo disuelve y que vuelve a otro lugar. No se transforma en algo como que uno diría deseable, ¿no? Se transforma en una flor, ¿eh? Pero esa flor representa a la madre, ¿no? Como que vuelve, se En mi perdió a sí lectura, mismo, sí. ¿no? Según vos me dijiste. Sí, Como por que eso en mi lectura, en la en tu lectura. lectura. Claro, como que se pierde a sí mismo ahí, ¿no? O no, digo. Sí, se desaparece a tal punto que después lo que decís es tal cual que en la versión de Ovidio vienen las ninfas a buscarlo para enterrarlo y está todo este tema de dónde está el cuerpo de Narciso. A Bueno. tal punto ese cuerpo. No existía, tal vez, ¿viste? Como que era sí. Pero bueno, está muy buena, la lectura es tuya. ¿Cómo nos curamos del narcisismo? ¿Cómo nos curamos del narcisismo, Flor? Dale. Por favor. Por favor, danos una respuesta. El oráculo de Delfos. Mira, si vamos a la mitología, está el personaje de Psique que hace ese camino que va de Narciso a Eros, ¿no? Eros. Digo, quizás nos dé alguna punta para Una pensar puntita, esto. sí. Psique es la que va a ser la mujer de Eros, de Cupido. Al comienzo del mito, ella aparece como una doncella que es muy hermosa, muy bella, tanto que ningún hombre se le anima. Y se dice que ella solo se la puede venerar, ella es como una estatua, ¿no? La imagen de la estatua está muy ligada a Narciso, aparece en Ovidio, aparece en Gide, es muy común, la quietud de Narciso, ¿no? Porque justamente el deseo es lo que pone en movimiento, y Narciso está del lado de la imagen y de la quietud y de la perfección, de lo que, si justamente se está tapando la carencia, no hay movimiento posible, ¿no? Total. Entonces, bueno, sí que empieza en el mito en un lugar que es el lugar de Narciso, en realidad. Ella está ahí y no puede salir del lugar de la imagen de la belleza y nadie se le acerca de tan bella que es. Claro. ¿No? Esto de la suerte de la fea, la linda la desea, ¿no? Claro. Como que ella está ahí condenada por su belleza. Claro. A
que a ese lugar narcisista, a ese lugar en donde de soledad también, que muchas veces se asocia. Condenada al ser idealizado. A ¿no? ser exactamente, a ser venerada. A ser venerada. ¿No? Sí. A ser venerada, todos sabemos que una cosa es amar y otra es venerar. Claro, ¿no? total. Entonces, bueno, los padres están muy preocupados, pues finalmente tan linda, pero necesitan casarla. Sí. Entonces van a consultar al oráculo y el oráculo dice, bueno, vístanla, hagan como si fueran unos funerales, se hacen de ella, Tremendo. y déjenla en la punta de un monte. Sí. Que ahí la va a agarrar un marido peligroso. Hay toda una descripción terrible que es gracioso después ver, que es la descripción de Eros, que es una descripción como un marido terrible, funesto, tremendo. Sí. Y la dejan ahí abandonada ¿no? Hacen todo este camino que es como toda esta suerte de peregrinación en donde la van a dejar a ella ahí, que es como una muerte. A mí me parece muy interesante que ella tiene que morir. ¿Qué tenemos que hacer para salir del narcisismo? Y primero hay algo que tiene que morir para que ella salga de ese narcisismo. Son unos funerales, que es un poco, uno puede decir, si el narcisista está como muerto en vida, hay algo de una muerte en vida en la medida en que no puede poner en juego su deseo. No hay movimiento tampoco, ¿no? Está como... Tal cual, esa quietud de la perfección. Bueno, hay otra cosa que es la muerte como transformación, la muerte vital, ¿no? Otra imagen de la muerte, entonces, que no es la muerte en vida, es una muerte que efectivamente va a llevar a una transmutación, una transformación. Sería como el rito de pasaje muchas veces en las tribus o en... ¿no? Exactamente, ¿no? Vos que conoces el chamanismo, bueno... Toda la cuestión de la muerte, en los ritos iniciáticos antiguos también, ¿no? Siempre hay algo de una mímesis con esta figura de la muerte para llegar a algún lado, ¿no? Para renacer hay que morir. Totalmente, 100%. Entonces, bueno, ella la dejan ahí y ahí la agarra Cupido, Eros, y la lleva a un palacio en donde ella tiene todo. Todo es perfecto, tiene manjares, le sirven manjares, hay música, todo lo que ella quiere, es una reina, pero no puede ver a nadie. Muy parecido a Narciso en la cueva con la madre, ¿no? Claro. El de Calderón de la Barca. Entonces ella no puede ver a nadie y todo es como un paraíso mortífero, ¿no? Como son los paraísos, efectivamente. Sí, como una zona de placer constante, ¿no? Tal cual. Ahí ella no carece de nada. Claro. Pero ¿qué pasa? Cupido como traicionó a Venus para casarse con ella, porque ella era la doncella tan bella que Venus le tenía celos porque la estaban adorando como si fuera la diosa de la belleza, le había quitado el lugar. Entonces Cupido no le puede decir a ella quién es él. Claro. Y aparece solamente por las noches en la habitación de ella y tiene sexo con ella en la oscuridad. Y después, antes de que sea la luz del día, él se va. Y ella no sabe quién es su marido con el que está ahí en todo este... Nuevamente, otro lugar narcisista. Si el primer lugar narcisista es la estatua venerada, Sí. ella muere, pero es como que esa muerte no alcanza a que renazca. De la muerte va a un paraíso, Claro, a un palacio, a un secuestro. Que es loco, porque a su vez es como que en la materialidad de esas escenas parecería que está del lado de Eros, ¿viste? Como el sentido que está gozando un montón, pero no tiene que ver tanto con lo que está ocurriendo, sino con el blindaje de lo otro también, ¿no? Tal cual. Como Tal cual. sigue encerrada. En ese sentido es narcisista, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Sigue encerrada, sigue secuestrada. Claro. Y sigue también en un punto, hay algo del cuerpo que no se termina de realizar del todo, ¿no? Ella está ahí con voces, escucha voces, hay algo ahí muy... Sí, sigue muy dirigida también, ¿no? En ese sentido. No está pudiendo reclamar su deseo, que es lo que el narciso no puede hacer de alguna manera, ¿no? Como que es siempre pasiva, quiero decir. Exactamente. En un sentido, ¿no? Tal cual. Está ahí muy objeto, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, acorto un poco la historia, que hay toda una participación de las hermanas que vamos a cortar. Ella decide que quiere ver la cara de él. Que le había prometido que ella no iba a preguntar por su identidad. Esta cuestión del narcisismo de no preguntar, no curiosear. El narcisista tiene la curiosidad atrofiada, no puede preguntarse, tiene que cumplir el ideal, punto. Claro. Entonces, lo que a ella la va a rescatar es, por un lado, esa posibilidad de entregarse a una muerte transformadora que tenemos en una primera instancia, que nos recuerda la función de la muerte, Sí. pero sobre todo es la curiosidad. Lo que finalmente a ella la saca de ahí es que ella decide acercar el candil al rostro de él mientras él está durmiendo, cae una gota de aceite sobre el hombro de Cupido, se despierta,
la ve, ella que lo traicionó, está haciendo lo que le prometió que no iba a hacer. Entonces él se va, una imagen que está en muchos millones de pinturas, que todos habrán visto alguna pintura de él volando por la ventana y Psique tratando de agarrarlo, Sí, ¿no? Como sí. él que la abandona y se va, y aparte se va a la cama de Venus, la madre, a curarse la herida. Parece Tremendo, ¿no? realmente El rosque. gracioso, Ah, realmente, ¿no? Se va a la cama de la madre a curarse su herida, enojado con ella. es tremendo. Y ella empieza toda una suerte de... Tiene que hacer muchos trabajos que le impone Venus, toda la pasión de ella en el sentido de el sufrimiento y la búsqueda, ¿no? La pasión de Demeter, la de Sí, sí, Jesús, son como siempre el... sufrimiento y búsqueda, eso quiere decir pasión, ¿no? Total. Entonces empieza toda la pasión de ella tratando de recuperarlo. Sí. Y finalmente, bueno, tiene un final feliz en el texto de Apuleyo, El asno de oro, donde se cuenta largamente este mito, es con una novelita preciosa, está en internet, la pueden buscar todos. Hay un final feliz, ella termina recuperando a Cupido, se casan y ella logra efectivamente como pasar a ser como una divinidad y tener un hijo divino, que es Sí. lo que quería Liríope. Sí, ¿No? Cuando pregunta, ¿va a llegar a viejo? ¿Qué total. quiere Liríope ahí? Quiere un hijo, quiere la trascendencia, quiere la inmortalidad a través del hijo, Claro. como dice Platón en el banquete, ¿no? Que la reproducción tiene que ver con esa búsqueda de la inmortalidad. Bueno, quiere un hijo inmortal, quiere ser inmortal a través de ese hijo. Esto es lo que va a lograr efectivamente Psique, tener un hijo con un dios que va a ser divino e Total. inmortal. Sí, 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 sí. Pero bueno, por eso Narciso es una cifra de todo lo humano, de todo lo limitado, de lo que somos, y Eros también tiene algo de lo divino. Hay algo del deseo que es una conexión con algo divino, no es esa con lo trascendente efectivamente. El narcisismo es esa búsqueda vana por la trascendencia, ¿no? Claro. Y al final nos morimos, eso es lo que Claro. pasa en el narcisismo. Como un congelar también, ¿no? O sea, como que es vana en tanto busca eternizar algo de alguna manera, ¿no? Como el deseo es fluido, ¿no? Es como esa Tal cual. muerte y resurrección constante, ¿no? O sea, Tal cual. Yo diría, uno de los caminos es la curiosidad, y cuando digo la curiosidad parece una palabra muy, ¿no? Como, bueno, ¿qué es la curiosidad? Quiero decir, creo seriamente que el narcisista tiene atrofiada la curiosidad y que parte de la cura tiene que ver con un preguntarse, con una búsqueda real de ese autoconocimiento que está ahí dando vueltas en el mito de Narciso. romper ese espejo también, ¿no? Romper ese espejo, poder trascender la herida narcisista, porque todo narcisista sufre la herida que le muestra que esa completud es una ilusión. Total. La sufre pero no la asume, ¿no? Tal cual, Sí. hay algo, ¿no? Sí. Digamos, muchas veces viene por el lado del rechazo amoroso, ¿no? Que Claro, es lo que está en el mundo de Narciso, alguien que no se enamora, Sí. alguien que, bueno, todo eso puede ser muy habilitante Recontra, a salir del narcisismo, recontra, la sí. herida narcisista Estás a es muy aprender. habilitante, claro. Estás a aprender, totalmente. Si uno efectivamente logra, bueno, a partir de eso, investigar cuáles son esos ideales, cuáles son esos mandatos y ver qué margen se puede tener para no sacrificarle el cuerpo y la vida. Pero ya, en principio, yo creo que nombrar las cosas y verlas es siempre un... Me encanta eso, Flor, me encantó. Creo que sí, yo como que también tengo la idea de que, no sé, en algún lado escuché que el amor era un espejo, y es como que con el tiempo me fui dando cuenta que ese amor espejo tal vez es, en mi caso particular, tal vez es el primero, en el que uno busca validarse, ¿no? A través de esa afirmación externa, que podría ser una imagen compuesta en base a lo que asumo que la otra persona necesita de mí, o quiere de mí, o piensa de mí. Entonces, nada, me esclavizo hacia esa imagen para poder verme, ¿no? Para poder como sentir que me quiero a mí mismo, ¿no? Pero en una irrealidad también, ¿no? Porque no me estoy asumiendo en mis carencias o en mis faltas, si querés. Y hoy estoy viendo más el amor como romper ese espejo y ver a la otra persona en su otredad también, y ver que la otra persona también es un abismo. Y siento que ahí, en relación a algo que decía como Darío Zeta también, que el amor es como esto, ¿no? Como tirarse a la otredad, ¿no? Como dejar de buscar obtener, ¿no? Dejar de buscar como... Porque si no es un amor, él habla del amor mercantil, ¿no? Como el amor que busca una transacción. El amor no es el lugar que te da, sino es el lugar en el que vos podés dar, ¿no? Como desde ese lugar me parece interesante. Entonces, bueno, como entender esta nueva como faceta del amor que busca a lo mejor como menos afirmación también como externa, y lograr tal vez en esa
en esos intentos, no fallidos, sino como en esos aprendizajes que vamos como surcando, tal vez aprender a vernos también a nosotros mismos y, y sostenernos también, ¿no? Como ese mismo lugar de, siento que tanto en la parte como del deseo, el eros, como del amor, siento que ambos dos los podemos practicar con nosotros mismos, digo, a través del autoerotismo por un lado y a través del sostenernos cuando estamos en un momento difícil o que nos estamos como juzgando, castigando. Hmm. Siento que desde ahí tal vez podemos llegar a un lugar en el que podamos vincularnos en el amor de una forma como en la que bueno, de vuelta recuperando eso de Darío, como en la que no buscamos ganar de alguna manera, ¿no? Que eso es que va mucho en relación a la misericordia también, ¿no? Como no buscamos ganar, por lo tanto ganamos igual, quiero Tal decir, cual. ¿no? Como que Tal cual. es inevitable esa parte porque si nos vinculamos desde la debilidad, no de la habilidad solamente, también desde la potencia, ¿no? Como digo, que el vínculo pueda tener su potencia y su carne y su fuego, pero que también pueda tener la otra parte. Este, obviamente que es muy difícil y que no es que tenemos que idealizar que eso va a ocurrir con una sola persona, por ahí una persona te hace conocer algunas partes y otra persona otras y vas como haciendo tu propio rompecabezas y en el proceso vamos aprendiendo tal vez de cómo es nuestra forma de amar, cómo nos gusta que nos amen, nos podemos ver en esa relación sin buscar solamente agradar, ¿no? También como presentarnos con nuestros fantasmas, ¿no? Porque también son parte de nosotros y me parece que ahí es donde aprendemos más a veces que con estas ilusiones que nos creamos que a veces nos esclavizan, que es un poco lo que le pasa a Narciso, ¿no? Así que, nada, siento que charlamos una banda, Un montón. fue increíble, o sea, navegamos todos los ríos de la imaginación y de los libros, así que, nada, creo que por ahí podemos ya como ir cortando. Gracias, Flor. Muchas Gracias gracias a vos. Un placer eternas. realmente estar acá charlando todo este rato sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Y por tu lectura del libro, que es increíblemente detallista. Muy buena, muchas Es gracias. que me encantó, realmente me encantó de vuelta me disparó en unas nuevas curiosidades, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco este, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos llama ahí un poco como nuestros posibles devenires, ¿no? Así que, bueno, les Bueno, agradecemos también muchas gracias. sí, a todos por estar acá y, bueno, nos vemos la próxima edición de Agora Living.